Shalom, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Qué lindo poder estar una vez más con ustedes en esta transmisión en vivo de La Raíz por TELS TV, con Esteban Morales ahí del otro lado de los controles, en los controles del estudio de grabación, y yo desde mi casa, recibiéndolos aquí en mi hogar, en este nuestro cuarto estudio ya de La Raíz. Empezamos con un primer estudio sobre las iglesias de Apocalipsis y la ternura del Jesús de las promesas. Luego tuvimos un estudio sobre la cena pascual de nuestro Señor, que fue un Seder de Pesaj judío. Luego tuvimos un tercer estudio, que fue el paralelismo entre las plagas del libro de Éxodo y los juicios de Apocalipsis. Todo lo que será ya fue. Y ahora estamos en este estudio, en la segunda sesión de este nuevo estudio, que es la oración es transformación. Podés ver toda la introducción de este estudio la semana pasada, donde estamos descubriendo una arista no tan común, en manera especial para los protestantes, de la vida de oración, que tiene que ver con el rezo. Repetir oraciones ya escritas, y estamos aprendiendo el Padre Nuestro, que ahora en un instante lo vamos a repasar, y después vamos a aprender la oración sacerdotal arónica. Pero hoy, antes de comenzar el programa, quisiera hacer algo especial. Acá tengo una vela a mi costado. Ustedes saben que estamos en viernes, y los viernes el pueblo judío celebra el Shabbat. Saben que acá tengo un libro, se llama Entrad por sus puertas, un libro precioso que tuve la posibilidad de comprar cuando estuve en Israel, un libro muy colorido, bien como cosa que si tuvieras hijos se lo puedas enseñar a tus hijos y puedas disfrutar con ellos, aprendiendo diferentes aspectos de la cultura judía, con oraciones, con rezos, con bendiciones, y por supuesto hay un rezo especial para el Shabbat. Hay determinadas tradiciones en el judaísmo, y ustedes saben que, bueno, en general se prenden 2 velas. La tradición judaica hace que el viernes, con la salida de la primera estrella, la mujer de la casa prenda 2 velas. Obviamente, cuando no hay una mujer en la casa, un varón, como en este caso yo, puede tranquilamente prender las velas del Shabbat. Y yo prendí una sola vela. Esto en realidad lo estoy haciendo de manera simbólica, así como también tengo la kipá para este estudio. La oración es transformación. A propósito, me he puesto la kipá, que como ya que en otros estudios, cuando hablamos de la cena pascual, el Seder de Pesaj, no es necesario ser judío para usar una kipá. Cualquier persona, cualquier varón, en realidad, puede colocarse una kipá. Es simplemente una señal de respeto a Dios. Y como estamos haciendo un estudio que tiene que ver nada más y nada menos que con la oración, y estamos invocando el nombre del Eterno, me parece importante en esta oportunidad tener la kipá. De igual modo, hoy elijo prender esta vela como un símbolo de traer la luz al mundo. Cuando los judíos cada viernes, la madre judía enciende las 2 velas, esa es la idea, traer la luz al mundo. Y la mujer, porque uno diría, bueno, algunos dicen que el judaísmo es una cultura machista, sin embargo es nada más y nada menos que la mujer la responsable de encender las velas del Shabbat, porque la mujer es la que trae la luz al mundo, según la tradición judía. Quizá por aquello de que Eva era la que iba a dar a luz a aquel que le iba a pisar la cabeza a Satanás. Y realmente la Virgen María, una mujer, fue la que trajo la luz al mundo. Pero hoy yo prendo esta vela porque la nación de Israel en estos días está sufriendo un embate del enemigo, en manera especial del grupo extremista Hamas del Islam, no de la religión islámica como tal, pero sí del grupo extremista Hamas. Y está siendo atacado, está siendo bombardeado Israel en diferentes partes de su geografía. Recordemos que Israel es un país que tiene apenas el tamaño de Tacuarembó, que es una de las 19 provincias o departamentos que componen el Uruguay. Es un país muy pequeño
que ya ha entregado mucho de la tierra que le corresponde y sin embargo sigue siendo atacado. Israel después se defiende y contraataca como defensa, pero no es Israel el primero en tirar una bomba. Entonces, quiero prender esta vela en este Shabbat, en este día de estudio, de oración, donde vamos a estudiar el Padre Nuestro, porque hay un verso del Padre Nuestro que tiene que ver con la tierra de Israel. Y en este momento yo quiero orar por la paz de Israel en manera especial cuando mis amados hermanos judíos están siendo atacados. Quiero orar para que el shalom de Dios se desate sobre esa bendita tierra. Yo oro por la paz sobre Jerusalén, detrás de sus muros y en sus palacios, como enseña el libro de los Salmos. Tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Y si nosotros oramos por la paz de Jerusalén, la bendición del Eterno reposará sobre nuestra vida. Es muy, muy fuerte, es algo muy maravilloso orar por la paz de Jerusalén. Por eso he decidido prender esta vela en el día de hoy. Que la luz del Eterno sea sobre esa bendita tierra y en un día como hoy. Porque hoy, que es viernes y que estamos haciendo esta transmisión en vivo, si bien hay muchos que van a mirar este estudio después a través de mi canal de YouTube, La Raíz, Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel, pero aquellas personas que están mirando el estudio por Tels TV en la transmisión en vivo, bueno, lo estamos haciendo en un momento en el cual el pueblo de Israel está celebrando un Shabbat bajo bombas, bajo misiles del ataque enemigo. Nosotros oramos por la paz de Israel y encendemos esta luz como símbolo de esperanza, como símbolo de que el Eterno estará con ese bendito pueblo. Ese bendito pueblo no está solo, no solamente tiene la bendición de los propios judíos, sino la bendición de muchos evangélicos, católicos, ortodoxos, hermanos cristianos a lo largo de todo el planeta Tierra que bendicen a Israel. Y yo quisiera hoy, por eso, también dar comienzo en una manera un poco especial, como estamos hablando del Padre Nuestro. El Padre Nuestro fue originalmente enseñado en hebreo por Jesús a sus talmidim, a sus apóstoles, como aprendimos la clase pasada. Pero es una oración que se reza en muchísimos idiomas. Y saben que en esta semana una amiga mía, Sarina, que tuvo la posibilidad de vivir en Georgia, en Europa, no Georgia, el estado de Estados Unidos, sino Georgia, el país europeo de la Europa Oriental. Mi amiga Sarina tuvo la posibilidad de vivir en Georgia y ella me decía, en base a lo que yo compartía la clase pasada, mirá que en las iglesias protestantes de Georgia se reza el Padre Nuestro. Y entonces ella, mi amiga Sarina, que sabe georgiano, me mandó el Padre Nuestro escrito en georgiano y me mandó un audio donde la podemos escuchar a Sarina rezando el Padre Nuestro. Entonces yo le voy a pedir a Esteban, en la presentación de PowerPoint, la diapositiva número 7, tiene precisamente la oración del Padre Nuestro del Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, y está la oración del Padre Nuestro escrita en esas letras todas redonditas que son características del georgiano. Y le voy a pedir a Esteban entonces a ver si nos puede mandar el audio con la oración de Sarina rezando el Padre Nuestro en georgiano. Mirá qué bendición tremenda. Movides supe basheni, hijos ne basheni, bitar tzatzata shina, egretza, quejana zazeda. Puri chveni arsobisa, mogvets chvendeges, da mogvitebe chven tananadebni chveni, bitarsa chven, mi vutebeb tanandepta chventa. Danushe wijuan chven gansas delshi, aramed wixen chven borotisagan, radgan, Shenia supeba, da zala, da dideba, saukune tamimart. Amén. Bueno, espero hayan disfrutado de la voz de Sarina y de tener esta posibilidad de saborear el Padre Nuestro en un idioma que no conocemos y no entendemos.
pero que de todas maneras ministra a nuestro corazón. En la semana pasada nosotros comenzamos a estudiar el Padre Nuestro en su raíz hebrea, en una traducción de un hebraísta de origen alemán, Franz Delitzsch, que vivió en el siglo XIX, y es en donde yo me baso para descubrir esta traducción en hebreo del Padre Nuestro y que tiene tantas enseñanzas para nosotros. Vimos que Risto Santala, un autor finlandés, habla de que el Padre Nuestro es exactamente una típica oración judía del primer siglo, con una división séptuple, es decir, dividida en 7 partes, pero a su vez esas 7 partes, esos 7 versos, responden a 3 grandes sectores. Un sector de alabanza y adoración con 3 versos, un sector de peticiones con otros 3 versos y un verso final de agradecimiento. Le voy a pedir a Esteban ahora si podemos ir nuevamente a la PowerPoint Presentation, a la diapositiva número 2, porque vamos a repasar todo el Padre Nuestro en hebreo, la lengua de Dios, que dice así: Avinu Sheva Shamaim, Padre Nuestro que estás en los cielos, Avinu Sheva Shamaim, Itzkada Shmecha, Itzkada Shmecha, santificado sea tu nombre. Tavó Malhuteja, venga a nosotros tu reino. Tavó Malhuteja. Eyatzah ratzonha como beshamayim ken ba'aretz. Hágase tu voluntad así en la tierra como en los cielos. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, continúa el Padre Nuestro en hebreo diciendo: Et lechem jukenu ten lanu hayom. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Uslach lanu et jotoveinu, kasher salachnu gam lehayavenu. Y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Veal tevienu lidei lizayon. Y no nos dejes caer en la tentación. Y pasamos a las 4 últimas partes. Halsenu mega, mas líbranos del mal. Que lehachaman laha, porque tuyo es el reino. Behabgura behatiferet, el poder y la gloria. Leolemei olamim, amén. Por los siglos de los siglos, amén. Hermoso el Padre Nuestro en esta riqueza que nos regala en todo lo que el poder que el Padre Nuestro desata. Nosotros hoy vamos a analizarlo por completo, verso a verso, desde su raíz hebrea, y vamos a ver el poder de esta oración y cómo el Señor por algo le dice a los apóstoles: cuando ustedes oren, oren así, con estas palabras, no solamente conceptualmente, como vimos la clase pasada, en nuestro tiempo devocional, donde podemos alabar, pedir y agradecer con nuestras propias palabras, pero también podemos alabar, pedir y agradecer rezando específicamente las palabras que el Señor nos enseña en el Padre Nuestro, que es el poder del cielo desatado en la tierra. Nosotros vimos la clase pasada el primer verso. Te refiero al primer capítulo, al estudio anterior, por si lo querés ver en detalle, pero vimos la maravilla del primer verso. Padre nuestro que estás en los cielos. Hablamos de un Dios que es Padre, lo cual plantea una relación cercana con Él. Un Padre nuestro, porque eso hablaba del valor de la comunidad, y esto tiene que ver también con las oraciones hebreas, como nos lo enseña Risto Santala, porque las oraciones hebreas hacen una clara distinción entre Padre Nuestro y Padre Mío. No es tan importante el Padre Mío como el Padre Nuestro, el Padre de la comunidad, el Padre de la congregación, el Padre de la iglesia. Es muy importante el concepto de congregación, de cuerpo, en la religión judía y por lo tanto en la religión cristiana también.
De hecho, el apóstol Pablo nos habla de esto cuando nos enseña que la iglesia es un cuerpo y que cada uno cumple una función determinada en ese cuerpo y que no hay ninguna parte del cuerpo que pueda darse el lujo de decirle a la otra parte, no te necesito. Porque los ojos que ven, por ejemplo, los elementos con los cuales puedo cocinar y alimentarme, de nada me sirven si no tengo manos que puedan tomar esos alimentos para prepararlos. Y de nada me sirven las manos y los ojos si no tengo la boca a través de las cuales ingerir el alimento. Y de nada me sirve mi sistema digestivo, que es el que me permite que esos alimentos con sus riquezas sean absorbidos por mi cuerpo para darme vida, si no tengo un aparato digestivo en mi interior. Entonces, todas las partes del cuerpo son fundamentales: ojos, manos, boca, aparato digestivo. Del mismo modo, todos nosotros en la iglesia tenemos una función. En este momento yo estoy enseñando la palabra, pero yo no podría estar enseñando la palabra si Esteban no estuviera del otro lado haciendo toda su labor técnica para que la palabra te pueda llegar. Y así todo, ¿verdad? Somos por eso Padre nuestro. Padre, relación de amor, una persona que está cercana, un Dios cercano, no un Dios como los dioses del Olimpo griego, no un Dios como los dioses del panteón romano que estaban lejanos de los pobres mortales, no un Dios como los dioses del hinduismo que nos dejan varados a nuestra suerte, sino un Dios que es Padre. Tampoco un Dios como el Dios del Islam, que Alá es un Dios todopoderoso, persona, pero un tanto lejano y distante. No, el Dios judeocristiano es un Dios que es, ante todo, Padre. Y es un Padre nuestro, Padre de la comunidad, Padre del cuerpo, Padre de la iglesia. Padre nuestro que estás en los cielos. Eso significa que Dios, vimos la clase pasada, es omnipresente. Él está en los cielos naturales, que son los cielos que podemos ver. Él está en el segundo cielo, que es donde está Satanás y sus huestes, pero también los ángeles del Señor, el ángel Gabriel, el arcángel Miguel, que en manera especial pelea por Israel, etc. Y también está Dios. Y puesto, Dios también está en el tercer cielo, la habitación misma de Dios, donde está el trono de Dios. Dios habita todo. Dios es omnipresente. Por eso Él está en este momento conmigo, si yo le hago una petición, pero también está con alguien en la China, en el otro extremo del planeta. Y no importa si es de día o si es de noche. Padre nuestro que estás en los cielos. También estudiamos la clase pasada el segundo verso. Santificado sea tu nombre. Y dijimos que esto tenía que ver con santificar el nombre de Dios. Ese nombre que es tan sagrado para la cultura judía que ni siquiera se anima a nombrarlo, y apenas en algunas ocasiones y en algunos contextos se animan a decir el nombre Yahweh, Jehová, Yahvé, pero en general los judíos se refieren a Dios como Hashem o Hashem, el nombre, o como Adonai, mi Señor. Se refieren a Dios por sus títulos, más que por su nombre, porque el nombre es sagrado. Y Jesús enseña en el Padre Nuestro a decir, santificado sea tu nombre, porque el nombre de Dios es sagrado, debe ser santificado, apartado. Y vimos que esto también tiene que ver con la responsabilidad que nos compete a nosotros como hijos de santificar el nombre del Señor, de vivir una vida que no traiga vergüenza sobre el nombre de Dios, sino que traiga honra sobre el nombre de Dios. Que mi testimonio sea tan digno que mis vecinos, mis amigos, mis familiares, mis compañeros de trabajo, mis compañeros del colegio, digan, yo quiero un Dios como el Dios de Pablo, yo quiero ser como es Pablo. De esa manera estamos santificando el nombre de Dios. Miren todo lo que significamos cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estoy hablando de santificar el nombre de Dios, un nombre que es sagrado, pero estoy también pidiéndole al Señor, estoy expresando en realidad que mi vida sea santa para que el nombre de Dios sea santificado. Estoy expresando ese deseo y con eso estoy alabando a Dios, porque estoy diciendo que su nombre es santo.
Vamos a introducirnos ahora por primera vez en el venga a nosotros tu reino. Esta es una expresión de adoración y de alabanza también. Venga a nosotros tu reino. La palabra reino en hebreo se puede expresar de dos maneras, malhut o mamlahá. Nosotros vamos a ver más adelante en el Padre Nuestro que aparece la palabra mamlahá en hebreo, cuando dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, sobre el final del Padre Nuestro. Ahí aparece el término mamlahá, que se refiere, digamos, al reino de Dios en un concepto como de reino físico, por así decirlo. Pero acá está la palabra malhut, ¿verdad? Venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu malhut. Y esa palabra malhut refiere al reino de Dios, pero desde el punto de vista de la soberanía de Dios. El reino de Dios en el aquí y el ahora. No el reino de Dios como tal referido al tercer cielo o a la habitación donde Dios está. No a los cielos, porque uno cuando piensa en el reino de Dios, piensa en el reino de los cielos. Y pensamos en el mamlahá, en el reino de Dios allá en el tercer cielo. Pero quiero decirte que en realidad la expresión el reino de los cielos, traducida así al español, es un hebraísmo que refiere al malhut, a la soberanía de Dios en la tierra, al reino de Dios, pero en la tierra, en el aquí y en el ahora. Es maravillosa la cultura judía en ese sentido, porque la cultura judía celebra constantemente la vida. Y aún en un momento como hoy, que el pueblo judío está siendo bombardeado, ellos están celebrando este Shabbat. Seguramente prendieron sus velas, seguramente están en descanso, participando del pan y el vino y agradeciéndole al Señor, con motivo para celebrar aún con los ataques de los misiles, porque el pueblo judío celebra la vida, porque Jesús nos manda celebrar la vida, porque cuando nosotros le decimos a Dios, venga a nosotros tu reino, es una celebración de la vida. Nosotros estamos hablando que se desate el poder de Dios y la soberanía de Dios hoy en mi vida. No solamente cuando me muera y cuando me vaya al cielo. No. Hoy el poder de Dios sea desatado sobre mi vida y sobre tu vida. Tremendo. Pero además, si el Señor Jesús nos enseña a orar de esta manera, venga a nosotros tu malhut, venga a nosotros tu reino, que descienda sobre la tierra la soberanía de Dios, que en la tierra se extienda la justicia de Dios, que nosotros como iglesia y como cuerpo vivamos de tal manera que alumbremos a la sociedad que nos circunda, que seamos luz para esa sociedad, trayendo el malhut de Dios a la tierra. Lo que el Señor está diciendo es tremendo, porque está diciendo que entonces hay en este momento un otro reino establecido en la tierra. Si el malhut de Dios, si la soberanía del Padre tiene que venir sobre la tierra, venga a nosotros tu reino, eso significa que en este momento hay otro reino en el planeta Tierra que tiene que ser desplazado para que el reino de Dios venga y se manifieste. Y eso nos está hablando de lo que comúnmente se llama en la jerga evangélica, y está muy bien y muy correcto el concepto, guerra espiritual. Es una guerra espiritual. La luz, el malhut de Dios, tiene que bajar, tiene que venir para que las tinieblas, la oscuridad de Satanás sea desplazada. De modo tal que cuando los cristianos en el mundo dicen en el Padre Nuestro, cuando rezan, venga a nosotros tu reino, los cristianos estamos planteando guerra espiritual. Y esto es algo que tenemos que entender. Yo, para hacer guerra espiritual,
Puedo ponerme sobre la brecha y en mi tiempo devocional, como aprendimos la clase pasada, que es una de las aristas de la vida de oración, en mi tiempo devocional yo puedo decir, Padre, yo clamo para que tu soberanía se manifieste sobre la tierra. Yo oro para que el mal sea desplazado. Yo declaro que Satanás no tiene poder sobre este mundo y que el que tiene el poder sobre este mundo eres tú y que tu reino es el que gobierna. Yo puedo hablar con mis propias palabras en mi tiempo devocional y hacer guerra espiritual, lo que llamamos en la jerga evangélica hacer guerra espiritual. Puedo reprender, puedo atar, todo lo que quieras. Y me parece perfecto. Y te aplaudo y te celebro y te insto a que lo sigas haciendo. Y te digo que si no lo haces, lo empieces a hacer. Pero independientemente de eso, independientemente de esa guerra espiritual en el tiempo devocional, yo también puedo hacer guerra espiritual mediante el rezo. Si yo rezo el Padre Nuestro, no de manera mecánica, sino de manera consciente, y yo entiendo lo que estoy diciendo cuando digo, venga a nosotros tu reino, que tu luz avance y las tinieblas desaparezcan, entonces yo estoy desatando el poder del cielo sobre la tierra y estoy haciendo guerra espiritual, de modo tal que no debo despreciar a ninguno de mis hermanos cuando rezan el Padre Nuestro. Y por ejemplo, los católicos, la Iglesia Católica, en la misa hay una especie de credo, podríamos decir, que se sigue, que se repite, todas las misas se repite esa serie de bendiciones o de declaraciones proféticas, hasta que en un momento el sacerdote, después que se lee la palabra, hace la homilía, lo que sería la predicación de los pastores, una reflexión sobre la palabra de Dios. Pero por fuera de esa homilía, en cada misa católica, cada día, en todo el planeta Tierra, mañana, tarde y noche, hay una serie de cosas que se repiten en la misa y que te adelanto que son doctrinalmente 100% sanas. Y entre eso que se repite en la misa, se reza el Padre Nuestro. Entonces nosotros tenemos, hace prácticamente 2000 años sobre el planeta Tierra, una iglesia que es la Iglesia Católica Apostólica, parada sobre la brecha, y a través de sus hijos, esa iglesia está orando el Padre Nuestro, está rezando el Padre Nuestro, es decir, está haciendo guerra espiritual, mañana, tarde y noche, a lo largo de todo el planeta Tierra, declarando al rezar el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, según la enseñanza de su Maestro, el Señor Jesús. Los católicos siguen la enseñanza de Jesús, rezan el Padre Nuestro y desatan el poder del cielo sobre la tierra. ¿Cómo no? Benditos sean mis hermanos católicos. Venga a nosotros tu reino, que la luz avance y las tinieblas retrocedan. El siguiente verso del Padre Nuestro es, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad así en la tierra como en los cielos. Y acá va a venir Israel. Yo dije que esto de encender las velas, de tener una kipá, de hablar del Shabbat, tiene que ver con Israel, y el Padre Nuestro nos habla de Israel, nos habla del bendito pueblo judío. Hágase tu voluntad, hágase tu ratzón, es la palabra en hebreo. Es un término para referirse a voluntad y que proviene del verbo correr. Y uno podría decir, ¿qué tiene que ver la voluntad de Dios con correr? Bueno, el tema es que la voluntad de Dios es aquello detrás de lo cual el Padre corre. Es aquello que al Padre le importa. Es aquello detrás de lo cual el corazón del Padre va. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que el corazón del ser humano se vuelva a Él, para que Él, como Padre, pueda correr al ser humano. Dios es muy respetuoso de nuestro libre arbitrio o nuestro libre albedrío. Si yo no opto por Dios, me va a dejar seguir en la mía.
Dios solamente va a correr a mí cuando yo lo busque a Él, porque Dios respeta mi soberanía, mi libertad, mi libre arbitrio, mi libre albedrío. Entonces, cuando yo rezo el Padre Nuestro y yo digo, hágase tu voluntad, lo que estoy diciendo es, Señor, que nuestro corazón pueda volverse a ti y pueda ser como tú quieres que sea y pueda ser agradable a ti, para que tú corras a nosotros. Mirá qué tremendo y qué profundo lo que estamos diciendo cuando decimos hágase tu voluntad, hágase tu razón. Pero además, nosotros decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad así en la tierra como en los cielos. Y hablamos de la tierra, que se dice en hebreo Eretz o Aretz, Eretz o Aretz. Yo pronuncio la R un poquito gutural, se los dije en la clase pasada. Se puede hablar un poquito diferente en hebreo, con la G, con esa R un poquito más gutural o no. Algunos dicen que Jesús, que era de la Galilea, y los discípulos tenían ese sonido más gutural. Entonces, ese concepto, Aretz o Eretz, ¿verdad? Tierra, hágase tu voluntad así en la tierra como en los cielos, Hashamayim, los cielos en hebreo. Pero el concepto tierra, cuando yo rezo el Padre Nuestro en hebreo, si lo rezara en hebreo, al decir hágase tu voluntad en Eretz, o en Aretz, hágase tu voluntad en la tierra, cuando yo digo Eretz, inmediatamente viene a mi mente y a mi corazón Eretz Israel, la tierra de Israel. No se puede disociar en el judaísmo a Israel del territorio geográfico de Israel. Van de la mano la nación de Israel y la tierra de Israel. Por eso es muy significativo hoy estar hablando de este Padre Nuestro con esta vela encendida en este Shabbat, cuando Israel está bajo el ataque de los misiles, porque en el Padre Nuestro, cuando decimos hágase tu voluntad así en la tierra como en los cielos, estamos diciendo, cuando decimos en la tierra, Haaretz, hágase tu voluntad en el planeta Tierra, es decir, que el corazón de los seres humanos en el planeta Tierra se vuelvan a ti, porque esa es tu voluntad. Pero también en manera específica estamos diciendo que el corazón de tu pueblo Israel, que el corazón de aquellos que están en la bendita tierra de Israel, en el territorio judío, que el corazón de los judíos se vuelva a ti. Hágase tu voluntad así en la tierra como en los cielos. Hágase tu voluntad así en el planeta Tierra, pero en manera específica en la tierra de Israel como en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que el corazón de sus hijos se vuelvan a Él. El corazón de sus hijos en todo el planeta Tierra, pero también el corazón de sus hijos en manera especial en Eretz Israel, en la tierra de Israel. Así que vos imaginate que cuando rezás el Padre Nuestro, estás bendiciendo al pueblo judío. A ver si lo podemos entender. A ver si podemos entender la bendición que esto desata sobre tu vida. Vos cuando le decís a Dios, hágase tu voluntad así en la tierra como en los cielos, le estoy diciendo al Señor, hágase tu voluntad en la tierra de Israel como en el cielo. Es decir, que yo estoy pidiendo por mis hermanos judíos para que ellos se puedan volver a Dios de modo tal que Dios se vuelva a ellos. Y sé que en manera específica lo que Jesús está soltando cuando nos enseña esto y este verso, lo que el Señor Jesús nos está diciendo y nos está enseñando es, yo sé que a nivel nacional el pueblo judío no va a creer en mí hasta que llegue el tiempo. Va a haber un momento en cuando el pueblo judío abra sus ojos y vea en Jesús al Mesías. Esto lo encontramos en Zacarías, ¿verdad? Cuando la profecía dice, mirarán a mí al que traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito. Y le habla específicamente al pueblo judío. Entonces, Jesús sabe que eso va a suceder en un determinado momento. Pero es mi responsabilidad como creyente en Yeshua HaMashiach,
en Jesús el Mesías, que es el verdadero Mesías, en tanto la nación judía no abra sus ojos a esta verdad, mi responsabilidad como cristiano, mi carga como cristiano, es orar para que ese pueblo llegue al conocimiento de esa verdad. Y hace 2000 años que los cristianos, cada vez que rezan el Padre Nuestro, están cumpliendo con este bendito anhelo de Jesús. Y están bendiciendo, en manera especial los católicos, cuando rezan el Padre Nuestro, están bendiciendo al pueblo judío, porque están diciendo que el pueblo judío se vuelva a ti para que tú te puedas volver a ellos. Y eso significa que el pueblo judío abra sus ojos y entienda que tú, Señor Jesús, eres el Mesías. Nosotros tenemos un concepto de Jesús, de Dios, perdón, como si fuera un Dios frío y distante, pero en realidad no solamente el Dios del el Dios del Antiguo Testamento me refiero, pero no solamente el Dios del Nuevo Testamento es un Dios amoroso, el Dios del Antiguo Testamento también es un Dios amoroso y Él quiere que el corazón de sus hijos se vuelva a Él para que Él pueda correr hacia ellos. Y esto también nos lleva a la parábola de Lucas, la parábola del hijo pródigo, Lucas 15, 20, Lucas capítulo 15, versículo 20, cuando el padre ve a aquel hijo, al hijo pródigo, que se había apartado de la casa, que se había alejado de su padre y que había llegado a una degradación moral tal que había llegado a comer la comida de los cerdos. Nosotros cuando hagamos el siguiente estudio, que es el estudio de la historia de Israel, vamos a ver qué significa esto, porque esto tiene que ver con el Antiguo Testamento. Es maravilloso, es maravilloso. No es una figura casual que Jesús usa de que este hijo pródigo llegó a comer las algarrobas de los cerdos, la comida de los cerdos. El cerdo es un animal inmundo en la cultura judía. Es como decir que este hijo pródigo había llegado al nivel más bajo. Y esto se relaciona con Israel en su historia en el Antiguo Testamento. Pero hoy quiero decir esto. Dice Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 20, que cuando aún ese hijo que había caído tan bajo y había comido las algarrobas de los cerdos estaba lejos, pero en su corazón dijo, voy a ir a ver si mi padre me recibe. Dice que el padre lo vio y fue movido a misericordia y corrió, aleluya, y se echó sobre su cuello y le besó. Corrió, ahí está, hágase tu voluntad, ratzón, de donde viene el verbo correr en hebreo. El padre corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Ese hijo se volvió a su padre, por lo cual se hizo la voluntad de Dios. En ese momento ese hijo cumplió con la voluntad de Dios, porque él se arrepintió y volvió a su padre. Y el padre lo abrazó, y ese hijo estaba sucio, ese hijo estaba andrajoso, ese hijo estaba maloliente, como si fuera una persona de la calle, y al padre no le importó. El padre lo abrazó y lo besó, le cambió las vestiduras, le puso un anillo en su mano, signo de nobleza, y lo sentó a su mesa. Ordenó una gran fiesta para ese hijo pródigo. Y con esto, ¿qué te quiero decir? Que hoy es el día para que vos también te puedas acercar a Dios. No importa si te sentís sucio, indigno, andrajoso, como se sentía el hijo pródigo. Vos hoy podés correr al Padre. Hoy podés hacer que la voluntad de Dios se haga sobre tu vida. ¿Cómo? Arrepintiéndote, diciéndole, Señor, acá estoy. Y no tampoco es necesario que estés en un pecado grosso, de corte grueso. De pronto tu pecado es el orgullo, la vanidad, la incapacidad de pedir perdón, como también lo dije en la clase pasada. Bueno, no importa, cual sea tu pecado, aunque sea un pecado liviano, diríamos, de pronto sos demasiado religioso y sos un poco frío, de pronto te falta misericordia para con los pobres. Bueno, cualquiera sea tu pecado, hoy es el tiempo, no importa, estás oliendo mal delante de Dios por eso.
pero el Señor quiere recibirte y quiere abrazarte, y quiere darte un beso, y quiere ponerte un anillo, y quiere hacer una fiesta en tu nombre. Todo lo que tenés que hacer es permitir que su voluntad se cumpla. ¿Y cómo se cumple? ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en la tierra? Bueno, corriendo tú hacia Él, para que Él pueda correr a ti y abrazarte. Hágase tu voluntad así en la tierra como en los cielos. Muy bien. Vamos ahora, todo esto refiere a la primera parte del Padre Nuestro, estos versos, que es lo que tiene que ver con la alabanza y la adoración en la típica oración judía de los primeros siglos. Ahora vamos a entrar en la segunda parte del Padre Nuestro, donde están las peticiones. ¿Y cuál es la primera petición? Danos hoy el pan nuestro de cada día. Vemos acá el danos, no dame a mí, sino danos, a la iglesia, al cuerpo, a la comunidad, al mundo. Danos hoy. La importancia de no ser egoístas, sino hacer una oración para todos y para bendecir a todos. En hebreo, el pan nuestro es, la palabra pan en hebreo es lehem, ¿verdad? De hecho, la ciudad de Belén, donde nace Jesús, en hebreo es Bethlehem, la casa del pan, porque el lehem es pan, ¿verdad? No es cualquier pan, sino que se refiere al pan ácimo, al pan sin levadura, porque en Belén se hacían los panes sin levadura, los panes de la proposición, que se colocaban en el templo en representación de las 12 tribus de Israel, y que además era el pan que se comía, el pan ácimo que se comía en la festividad de los panes sin levadura. Y Jesús por eso nace en Belén, porque Él es el pan sin pecado, Él es el que no tiene pecado. Pero entonces, lehem es pan en hebreo, y el pan nuestro es el lehem hukenu, el pan nuestro, el lehem hukenu. Pero miren qué maravilloso. El pan nuestro de cada día, danos hoy el pan nuestro de cada día, cuando nosotros lo decimos en hebreo, nos remitimos al concepto de la porción justa y necesaria. No me des de más, de modo que me ufane y me olvide de ti, ni tampoco me des de menos, de modo que me enoje contigo y descrea de ti. El lehem hukenu es un concepto judío de la porción justa y necesaria para cada día, que a su vez nos remite a lo que sucedió en el Antiguo Testamento cuando el pueblo estaba en el desierto con Moisés, caminando durante 40 años por el desierto, y el Señor les provee del maná del cielo. Y se acuerdan que el Señor les decía, junten el maná para comer en este día. No traten de juntar más de lo que van a comer en este día, porque si juntan más para el día de mañana ustedes van a ver que ese pan se va a podrir o pudrir, va a quedar en mal estado. Y de hecho dice que algunos juntaron maná de más y en efecto el maná se abichó, se llenó de gusanos. Entonces, ¿esto de qué nos habla? Hay una gran lección espiritual acá. Hay una comida fresca que el Señor tiene para cada día de tu vida. Por eso Jesús enseña a los discípulos y nos dice a nosotros que recemos y digamos, danos hoy el pan nuestro de cada día, el lehem hukenu, la porción justa y necesaria. No me des ni de más ni de menos. Dame lo que me tenés que dar, dame lo que estoy capacitado para recibir hoy. Puede haber a nivel espiritual muchas verdades que a lo largo del tiempo yo voy a ir descubriendo en mi profundidad de comunión con el Señor. Pero hoy no las puedo entender todas. Hoy de pronto hay una parte de esa verdad para mí. Y mañana voy a ir descubriendo un poco más y traspasado otro poco más. Y así a lo largo de mi vida, como esa carrera de la que nos habla el apóstol Pablo, que estamos en una carrera hasta llegar a la meta. ¿Sí? Y es un proceso. Entonces, en ese proceso hay una bendición espiritual cada día. Entonces está buenísimo que yo rece el Padre Nuestro de manera consciente, porque cuando yo le digo a Jesús, danos hoy el pan nuestro de cada día, le estoy diciendo, a ver, Señor Jesús, en lo espiritual
y yo te pido que vos me des el lehem hukenu, la porción justa y necesaria. ¿Qué es lo que yo espiritualmente hoy tengo que recibir de ti? A través de la palabra, a través del testimonio de un hermano, a través de mi tiempo devocional, a través de mi mente orante, que también lo vimos la clase pasada, cómo vos me hablás a través de todo lo que me rodea. Bueno, ¿cuál es la perla que vos hoy tenés para mí? Porque uno cuando piensa, danos hoy el pan nuestro de cada día, lo primero que piensa es en el pan material. Y por supuesto que cuando rezamos y le decimos al Señor, danos hoy el pan nuestro de cada día, vieron la naturaleza egoísta, dame hoy, me salió, danos hoy el pan nuestro de cada día, por supuesto que estoy haciendo una referencia a no dejes que me falte trabajo y no dejes que me falte comida, estoy haciendo una referencia al pan material, al pan físico, a la comida, pero también por extensión ese maná del cielo no es solamente el pan físico, es el pan en todos los órdenes de mi vida, también en el aspecto espiritual, pero te digo más, también en el aspecto sentimental o emocional, porque yo como ser humano necesito relacionarme con otros, no puedo vivir aisladamente, entonces el lehem hukenu también es en mi vida de relación. Dame hoy las ricas relaciones que yo pueda recibir hoy, amigos, esposa, esposo, hijos, familiares, vecinos, compañeros de facultad, compañeros de trabajo, las relaciones que yo construya hoy que me edifiquen. Ese relacionamiento, ese llegar a la oficina y sonreírle al compañero de trabajo, hola, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Ese profesor que entra en el aula y le sonríe a los alumnos y tiene una charla amena con ellos antes de empezar la clase, ese es el lehem hukenu también. Ese también es el pan nuestro de cada día, porque de eso también nos alimentamos. No solamente nos alimentamos de pan físico, nos alimentamos también de las ricas relaciones que podamos tener entre unos y otros. Y por supuesto, también nos alimentamos del pan espiritual, lo que podemos recibir del Señor a través de su palabra y a través de lo que Él tiene para nosotros en el aspecto espiritual. Obviamente, por supuesto. Danos hoy el pan nuestro de cada día, las primeras de las peticiones del Padre Nuestro. La siguiente petición dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Salahnu es la expresión para perdonar, que es similar a la expresión shalach, que es enviar en hebreo, de donde viene el término shaliach o apóstol, y también se relaciona con otro verbo que es echar, ¿verdad? Como cuando en Mateo 6:30 dice, la hierba que hoy es y mañana se echa en el horno. Echar sin H, ¿verdad? Echar de tirar al fuego, de echar. Bueno, cuando nosotros decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, ese perdonar en hebreo conceptualmente, fuere cual fuere el término, salahnu, que también se relaciona con shalach, que también se relaciona con shalach, pero escrita con otra letra en hebreo, y que es echar, como quien echa algo al fuego o a la basura, como quien tira. Siempre la expresión perdona tiene que ver con echar lejos, enviar, sacar fuera de mi vida, por así decirlo. Y esto nos lleva al bendito versículo de Miqueas 7:19, el profeta del Antiguo Testamento, cuando dice que el Señor nos ha perdonado y ha echado en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Vos imaginate, si yo tiro algo al fondo del mar, eso queda enterrado y nunca más, olvídate. Por eso Miqueas usa esta expresión, que el Señor ha alejado de nosotros el pecado como quien tira algo en el fondo del mar, como quien echa algo en el fondo del mar. Cuando yo rezo en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, otra vez, las ofensas de la iglesia, no solamente mis errores. Está bien que yo me concentre en mis errores, lo que le hice a aquel, lo que le hice a fulano, a mengano, me porté mal con aquel, estuve mal en aquel gesto, me faltó hacer esto otro. Está muy bien concentrarme en mis errores, pero también siempre no perdamos conciencia del cuerpo, la iglesia. Que el Señor perdone nuestros pecados. Y eso también habla del amor, porque cuando yo entiendo que cuando yo oro y le digo, perdona nuestros pecados,
también estoy pidiendo que el Señor perdone el pecado de la iglesia, eso también me va a llenar de amor hacia aquellos hermanos con los cuales puedo tener discrepancias. Discrepancias, como dije en la clase pasada, porque a veces hay personas a las cuales, por ejemplo, las marea el dinero y se vuelven pastores, incluso que se vuelven materialistas. O discrepancias con algunos siervos de Dios, pastores, sacerdotes, que de pronto llevan adelante abuso de poder. Y uno a priori diría, este es un falso maestro, este es un falso apóstol, este es una persona despreciable. Momento. El Padre Nuestro me dice que yo tengo que orar por esa persona y tengo que decir no solamente perdóname mi pecado, sino perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, perdona también las ofensas de ese pastor que te está avergonzando con su testimonio delante de la sociedad. Perdona las ofensas de aquel que está lucrando con el dinero, de aquel que está abusando del poder, de aquel que está abusando de las personas. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es la siguiente expresión. Hay ahí una correlación. Perdónanos y perdóname como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Si la iglesia es buena, si el cuerpo es bueno, si el cuerpo perdona todo el mal que recibe, también el Padre va a perdonar a la iglesia y va a pasar por alto muchos pecados. Es como dice el apóstol Pedro, el amor hace que sean pasados por alto muchos pecados. Y el Señor Jesús decía de aquella mujer que se tiró a sus pies, a los que no entendían la situación, lo que pasa que a esta se le perdonó mucho. Ama mucho porque se le perdonó mucho. Entonces, acá hay es tan rico este verso, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Habla de perdonarme a mí, de pedir perdón por mí, pero de pedir perdón por el cuerpo. Esto está hablando de misericordia, pero esto también está hablando de esa correlación de amor al prójimo. Vos perdoname a mí, que el cielo me perdone a mí, a medida que yo también sea misericordioso con el otro y perdone al otro. De hecho, otra expresión para perdonar es mejal, que quiere decir, sé tierno con nosotros. Dios mío, sé tierno con tu iglesia, como tu iglesia es tierna con los otros. Sé tierno conmigo, como yo soy tierno con otros y no les tomo en cuenta su pecado. Miren qué lindo, ¿no? Sé tierno, sé un padre tierno en misericordia y en amor. Y esto me lleva a el profeta Daniel, capítulo 9, versículo 18. No elevamos nuestros ruegos a ti con Dios en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. El Dios del Antiguo Testamento también es un Dios de misericordia. Siempre. Y como dice el apóstol Santiago, en Dios no hay sombra de variación. Él es siempre el mismo. Lo dice Santiago en su carta en el Nuevo Testamento. Entonces, Dios es un Padre tierno. Lo fue siempre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y te leo otro versículo, Jeremías 31, versículos 18 al 21, que precisamente es el capítulo que habla del nuevo pacto, el pacto con el Mesías, cuando la ley se va a escribir en el corazón. Miren la manifestación de la misericordia de Dios en Jeremías 31. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿Quién era Efraín? Las 10 tribus del norte. Israel, una gran parte de Israel, que se había alejado completamente de Dios. Un hijo pródigo, como el de la parábola de Lucas. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré misericordia. Dense cuenta, Dios se presenta casi que como una madre para Efraín. Mis entrañas se conmovieron delante de mí. Tendré de él misericordia. Vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel. Estos versículos los estoy mencionando porque a menudo tenemos una concepción equivocada de Dios en el Antiguo Testamento
como si Dios fuera un Dios frío y distante. Dios jamás fue frío y distante. El Dios del judaísmo es un Dios tremendamente cercano, lo mismo que el Dios del cristianismo. De hecho, cuando el Señor Jesús da el gran mandamiento, ¿cuál es el gran mandamiento? Amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley, dice Jesucristo. Pero estas palabras de Jesús tienen que ver con Levítico 19:18. Levítico 19:18 habla de la importancia del amor al prójimo, amar a Dios y al prójimo. Entonces, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, tiene que ver con todo esto. Echa fuera todo nuestro pecado, así como nosotros también somos misericordiosos con los pecados de los demás hacia nosotros o hacia otros. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Es el siguiente versículo. Es la última de las peticiones. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Esta es la última petición y es el sexto verso del Padre Nuestro como oración judía de los primeros siglos. ¿Qué quiere decir esto? Rescátanos de manos del tentador. El mal se refiere a todo lo que se opone a Dios y sus preceptos. Evidentemente se refiere a Satanás y sus huestes, que como hemos visto están en el segundo cielo. Miren qué tremendo también, otra vez una referencia a la guerra espiritual. Yo, cuando rezo el Padre Nuestro, hago guerra espiritual. Cuando le digo al Señor, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Y cuando le digo, venga a nosotros tu reino, así en la tierra como en los cielos, ahí estoy haciendo guerra espiritual como vimos. Pero también cuando le digo al Señor, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque ahí yo estoy reconociendo que Dios es superior al maligno. Y que Dios me puede liberar de las garras de Satanás y de sus huestes. Entonces estoy haciendo guerra espiritual. Estoy pidiéndole al Señor que me guarde al tiempo que estoy reconociendo que Él es capaz de guardarme porque el bien es superior al mal. Y ahí también hay una gran revelación donde queda expuesta la religión luciferina de aquellos que dicen que el bien y el mal son lo mismo, son las dos caras de la misma moneda. Aquellas cosmogonías, como por ejemplo la masonería, que dice que el bien y el mal son prácticamente dos caras de la misma moneda, son religiones luciferinas. Ese es un concepto luciferino. El bien está por encima del mal. No hay un Dios del mal. Hay solamente un Dios del bien. Y el Señor, cuando rezamos el Padre Nuestro, al Señor le decimos, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque Dios tiene el poder, un poder que está sobre el mal. El bien está sobre el mal. Fuera todas esas concepciones luciferinas que nada tienen que ver con la verdad del Evangelio. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Por eso también no será casualidad que históricamente la Iglesia Católica ha tenido una guerra constante contra la masonería y la Iglesia Católica es la que más ora el Padre Nuestro. Ahora, cuando en hebreo habla de que no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, evidentemente ese concepto hará o hagá se refiere a Satanás y a sus huestes, pero también se refiere a nuestras propias concupiscencias, a nuestra propia inclinación al mal como seres humanos. En el judaísmo hay algo muy lindo que se llama, un concepto muy interesante, el Yetzer Hatov y el Yetzer Hará, la inclinación al bien y la inclinación al mal, que como se nos ha ido la hora lo vamos a ver la clase que viene. Pero lo importante acá es, lo más importante, cuando rezamos el Padre Nuestro y decimos, líbranos del mal, sí le estoy pidiendo a Dios que nos libre del mal de Satanás y sus huestes, con lo cual estoy reconociendo la soberanía de Dios y estoy haciendo guerra espiritual,
pero también le estoy pidiendo al Señor que me libre de mi propio mal, de mis propias concupiscencias, de mi propia inclinación al mal, que en ocasiones puede ser más temible que el propio Satanás y sus huestes, la inclinación al mal del ser humano. Así que bueno, vamos a terminar hoy por aquí. La semana que viene vamos a introducirnos en el 7º verso, el verso del agradecimiento. Vamos a hacer un repaso general del Padre Nuestro y va a ser una clase, creo yo, interesantísima porque vamos a ver la oración en el judaísmo, que es tremendo. Pero vamos a ver la oración en el judaísmo en el Nuevo Testamento, a través del ejemplo de los apóstoles, entre otras cosas. Así que bueno, yo me voy a ir despidiendo hoy de todos ustedes. Vamos a repasar un poquito los versos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que yo viva mi vida de tal forma que tú seas santificado, porque tu nombre es santo y apartado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Por lo tanto, si la luz avanza, que las tinieblas retrocedan. Guerra espiritual. Hágase tu voluntad, tu razón, tu correr, así en la tierra como en los cielos. Y tu correr y tu razón y tu voluntad es que nuestro corazón se vuelva a ti para que tú corras a nosotros, como el padre de la parábola en Lucas. Danos hoy el pan nuestro de cada día, el lehem jukenu, la porción justa y necesaria, ni más ni menos. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros damos a nuestros deudores. Echa fuera todo nuestro pecado. Sé tierno con nosotros, como nosotros hemos sido tiernos con los que nos han hecho daño. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal de Satanás y sus huestes y de nuestro propio mal. Hasta ahí lo que hemos aprendido del Padre Nuestro. Me despido con la luz del Shabbat y la bendición del Eterno.